En la clase de hoy veremos tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es un esquema o representación de todos los elementos químicos que se conocen hasta el momento. Los elementos no van a estar ubicados de cualquier manera, sino que lo hacen según su número atómico. Esto hace que la tabla nos dé la posibilidad de relacionar los distintos elementos que contiene según su comportamiento químico y sus propiedades. Se dice que es periódica ya que cada cierta cantidad de elementos las propiedades de ellos se van a repetir. Sin embargo, esto que acabamos de decir no siempre fue tan claro. No se creó en un único momento histórico, sino que fue atravesando diferentes modificaciones. El principal científico que creó la tabla y que propuso una primera aproximación al acomodo de estos elementos fue Dmitri Mendeleev en 1869, el cual propuso acomodarlos según la masa atómica y propuso esta tabla. En la tabla lo que hizo fue agrupar aquellos elementos con propiedades similares en una misma columna y fue dejando espacios en blanco porque él suponía que en algún momento estos elementos que faltaban iban a ser descubiertos. Esto lo que permitió fue que se fueran descubriendo estos elementos ya que se podían inferir las propiedades de ellos y esto facilitaba así la búsqueda. Si bien lo que aportó Mendeleev fue muy importante, con el tiempo se realizaron algunas modificaciones y es aquí en donde entra en juego otro científico que es Moseley, el cual propuso que los elementos no debían organizarse según la masa atómica, sino según el número atómico. Y es así que se propone la tabla que actualmente estamos utilizando, que es la que encontramos en la representación. En el general de la tabla lo que encontraremos es que los elementos están ordenados en filas y en columnas. Y aquí vamos a empezar a adentrarnos en uno de los términos, que es el término de periodo. Se denomina periodo a cada una de las filas, que en este caso vamos a observar que tenemos 7 filas, y cada uno de estos periodos lo que va a hacer es determinar la cantidad de niveles de energía que presentan estos átomos o elementos. Entonces, así, el elemento que se encuentra en el periodo 1 tendrá un solo nivel de energía, en el periodo 2 dos niveles y así sucesivamente. Otro de los conceptos que debemos tener en cuenta es el de grupos, que son las columnas que se encuentran en la tabla periódica. Las columnas tengamos en cuenta que son verticales. Se pueden enumerar de dos formas distintas. Tenemos casos en donde se listan del 1 al 18, como verán en este caso, que son los numeritos marcados en rojo. Y por otro lado vamos a tener otra numeración que es un número romano seguido por una letra A o por una letra B. En este caso, los grupos que tienen la letra A están marcados de color verde, que encontramos estos dos grupos, y los del grupo B están marcados con color azul. Los elementos que están dentro del grupo A son los elementos representativos. Se dice que son representativos ya que son los más abundantes actualmente en la naturaleza, y los del grupo B se consideran metales de transición porque tienen configuraciones electrónicas diferentes. Ahora veremos qué información nos dan aquellos elementos que pertenecen al grupo A. En esta representación veremos solamente las columnas que están dentro de este grupo, las cuales van a ir del número 1 al 8 sucesivamente y las cuales tendrán un número romano asignado también del 1 al 8. Cada número romano nos va a indicar cuántos electrones presentan estos átomos en su último nivel de energía. Además, cada columna tiene un nombre en particular. La primera columna es denominada la de los elementos alcalinos, los cuales poseen un único electrón en su último nivel de energía. Luego tenemos los alcalinos térreos, los cuales poseen 2 electrones en su último nivel. El grupo del boro, el cual posee 3 electrones en su último nivel. Estos tres grupos lo que tienden es a formar cationes, ya que energéticamente es conveniente que donen estos últimos electrones que tienen en su último nivel para poder formar compuestos mucho más estables. Luego tenemos el grupo 4, que es el del carbono, el cual dependiendo con qué átomo se una va a decidir ceder o aceptar electrones. Luego tenemos el grupo 5, el cual posee
5 electrones en su último nivel y es denominado el grupo del nitrógeno. Le sigue el grupo del oxígeno con 6 electrones y el grupo de los halógenos con 7 electrones en su último nivel y por último el grupo de los gases nobles o inertes, los cuales poseen 8 electrones en su último nivel, por lo cual se puede decir que su último nivel va a estar completo y energéticamente no van a reaccionar con otros elementos para formar compuestos o moléculas. Además, los elementos pueden clasificarse según las propiedades que presentan. De esta forma vamos a encontrar diferentes grupos. Por un lado, el grupo de los metales, el cual está marcado con este recuadro rojo, los cuales presentan las siguientes características. Presentan brillo metálico, son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica, presentan un elevado punto de fusión, son maleables, es decir, que se los pueden transformar en láminas a través de la compresión, son tenaces, es decir, que pueden soportar grandes presiones antes de romperse y son todos sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. Los usos de estos elementos es principalmente para la fabricación de joyas, producir repuestos, herramientas, utensilios, entre otros. Por otro lado, vamos a tener a los metaloides o semimetales, los cuales presentan rasgos intermedios entre aquellos elementos que son considerados metales y los que son considerados no metales. De esta manera vamos a tener que pueden presentar brillo metálico o ser opacos, pueden ser buenos conductores del calor o la electricidad, pueden ser semiconductores o ser malos conductores. Las características van a variar mucho y pueden estar muy influenciadas por la temperatura. Entre los usos que tienen estos elementos es principalmente en la industria electrónica y microelectrónica para, por ejemplo, fabricar chips o componentes de computadoras. Luego, otro de los grupos es el de los no metales, también marcado con un recuadro rojo en la tabla. Tenemos que son malos conductores del calor y la electricidad, se pueden encontrar en los tres estados, es decir, sólido, líquido y gaseoso, y los sólidos presentan la característica de ser opacos, frágiles, de bajo punto de fusión, algunos son tenaces y otros son frágiles, y la mayoría no van a ser maleables. Entre los usos que presentan estos elementos, algunos son derivados del flúor que se utilizan para la industria, como por ejemplo el teflón, el cual se usa para revestir utensilios de cocina y conferirles así propiedades antiadherentes. Por último, encontramos el grupo de los gases nobles o inertes, que como bien lo dice el nombre, su estado es gaseoso, son incoloros, insípidos e inodoros, tienen muy bajo punto de fusión y no forman moléculas ya que energéticamente con su último nivel completo son muy estables. Los usos tenemos variados, principalmente en la industria de la iluminación, en lamparitas incandescentes y en tubos de descarga. Además, por ejemplo, el helio se suele utilizar para inflar globos.